Listo. El día de hoy vamos a ver lo que son coccidios, ¿no? Algunas generalidades y vamos a ver algunas especies principales, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Isospora belli, Clistosporidium y el Cyclospora cayetanensis, ¿no? Estamos ya en la cuarta clase, vamos a ver coccidios, ¿no? La semana pasada vimos algunos flagelados, vimos ciliados también. El día de hoy pasamos a coccidios, ¿no? Principal representante dentro de coccidios es el Clictosporidium hominis, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las características de los coccidios? Vamos a ver que son parásitos intracelulares obligados, ¿no? Que van a habitar en la mucosa intestinal. Pertenecen al filo apicomplexa. Tienen como característica la presencia de ooquistes, es decir, esta es su forma infectante en lo que son las heces. Van a presentar lo que es un ciclo sexual y asexual, constituyen un problema de salud pública, sobre todo en las personas inmunosuprimidas, como por ejemplo los enfermos con SIDA, ¿no? Vemos que se ha descrito como uno de los parásitos asociados a cuadros clínicos de diarrea, principalmente en niños menores de 5 años, con unas prevalencias que varían de un 7% a un 85%. Tenemos que la clictosporidiosis, que es la enfermedad que van a producir los coccidios, produce pues la más severa y prolongada, ¿no? En pacientes con SIDA. Entonces, aquí tenemos a Rhizospora belli, que es el único patógeno que afecta, en este caso, al humano. Va a afectar lo que son las células epiteliales del intestino. Se conoce también la existencia de otras especies, Isospora hominis, Isospora natalensis, Isospora canis, Isospora felis. Pero el único patógeno es el Isospora belli. ¿A quién va a afectar predominantemente? A los pacientes con SIDA. Son parásitos, ¿no? O mejor dicho, son parásitos que van a alojarse en el intestino delgado. ¿Qué va a parasitar? Va a parasitar enterocitos. Allí ocurre sus dos ciclos, tanto la parte sexual como la parte asexual. Presenta ooquistes en forma elípticas, no esporulados. No recuerden que el ooquiste va a ser aquí el punto infectante. Como la transmisión mediante agua, alimentos, ¿no? Más frecuente trópico y en países subdesarrollados. Dentro de epidemiología, pues encontramos aquí que es más frecuente en regiones tropicales y subtropicales. Haití, Brasil, El Salvador, México, África, Asia, Chile, ¿no? Son los países o las regiones, pues, donde principalmente encontramos Isospora belli. Dentro de su morfología, pues, encontramos aquí al ooquiste, un ovoide, ¿no? O fusiforme también se le conoce, de 20 a 30 mitras de longitud por 10 a 20 mitras de ancho. Va a poseer una pared de doble capa. En su interior se observa una masa esférica, glandular, núcleo redondo y claro. La mayoría se eliminan con las heces sin esporular y deben madurar, es decir, la esporulación se da en el medio ambiente para poder ser infectantes. Ahora, vamos a ver algunos estadios, en este caso de su maduración. Por ejemplo, tenemos aquí al ooquiste inmaduro. El ooquiste inmaduro va a presentar un esporoblasto. ¿Listo? El ooquiste inmaduro también luego va a presentar dos esporoblastos redondos. La tercera fase encontramos también al ooquiste, ¿no? Pero en este caso es inmaduro, con dos
esporoquistes, ¿no? Y finalmente, el ooquiste maduro, o denominado también como ooquiste infectivo, que va a presentar esporozoitos. ¿Ok? 4 esporozoitos, ¿no? En cada esporoquiste. ¿Ok? Es decir, la primera fase es un ooquiste con un esporoblasto. La segunda es un ooquiste con 2 esporoblastos. ¿Listo? La tercera es un ooquiste inmaduro, pero con 2 esporoquistes. Y finalmente, el ooquiste maduro con esporozoitos. Es decir, encontramos 4 esporozoitos en cada esporoquiste. Este es un proceso de maduración. ¿Listo? Recuerden que cada espora, ¿no? Va a presentar 4 esporozoitos, ¿no? Ahí ya tenemos su forma infectante. Este es un ciclo evolutivo, ¿no? Es complejo, consta de 2 fases. La fase externa, donde encontramos a la esporogonia, ¿ok? La cual será puesta en el medio ambiente. Y la fase interna, denominada también como esquizogonia o merogonia y gametogonia, ¿no? Se da en la parte interna, ya dentro del huésped. ¿Cuál es la forma infectante? El ooquiste maduro, producto de la reproducción sexual del parásito. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Fecal oral. En el caso del ciclo evolutivo tenemos la esporogonia, ¿no? Que es la fase externa, donde se producen los esporozoitos, ¿no? Recuerden que en la fase externa tenemos esporozoitos infectivos dentro de los esporoquistes del ooquistes en la fase externa. Luego tenemos lo que es que este ooquiste, ¿no? Va a pasar a través de todo el sistema digestivo hasta llegar al duodeno. Allí las paredes del oquiste y del esporoquiste se digirieron con anterioridad debido a la acción del jugo gástrico. Allí se denomina el proceso de exquistación, ¿no? Donde las paredes del ooquiste y las paredes del esporoquiste se digieren. ¿Qué más vamos a encontrar en este punto? Esquizogonia, ¿no? Que es la reproducción asexual, la cual inicia, ¿no? Al ingerir quistes maduros que van a liberar esporozoitos, ¿no? Recordando pues que estos esporozoitos principalmente invaden el intestino delgado y empieza la esquizogonia o merogonia, como ustedes lo quieran denominar, donde se produce dentro del citoplasma del enterozoide, ¿no? Y se empieza pues a dividir, ¿no? El núcleo, solamente el núcleo, sin dividir citoplasma, y estos nuevos núcleos vuelven a reproducirse hasta obtener un número de núcleos suficiente. Aquí tenemos la gametogonia. Gametogonia viene a ser, y en este caso, la parte sexual, donde los merozoitos ingresan a las células intestinales y se transforman en gametos, multiplicándose. En el caso del gameto masculino, se denomina como microgametocitos y formando un gameto único femenino, denominado como macrogametocitos. ¿Ya? Los gametos masculinos son móviles, salen del enterocito, ¿no? Y fecundan lo que es al gameto femenino, formando lo que es el cigoto, ¿no? A la luz intestinal como un ooquiste inmaduro. Ese es el proceso de enquistación. Recuerden que todo este ciclo ocurre en el intestino delgado. Puede ser a nivel del duodeno terminal
y a nivel del Y. Aquí tenemos lo que es parte de su patogenia, ¿no? Donde las células parasitadas son destruidas en la mucosa del intestino delgado y este puede encontrarse normal o aplanado, existiendo un infiltrado celular. Vamos a ver que el organismo va a tratar de responder frente a esta infección, ¿no? O frente a una lesión. Y se ha reportado pues un acortamiento de las vellosidades, hipertrofia de las criptas, infiltración de la lámina propia con eosinófilos, participación de células polimorfonucleares y linfocitos. Y bueno, se considera que la lesión, ¿no? Se debe más a la inflamación como reacción del huésped que a la secreción de sustancias por el parásito, ¿no? Entonces, vemos pues que hay una afectación, ¿no? A las criptas como en las vellosidades intestinales, ¿no? Las cuales pues en pocas ocasiones se va a invadir lo que es la lámina propia. Aquí los síntomas de Isospora belli. Su periodo de incubación va a ser de 7 a 11 días. Se puede asemejar a una gastroenteritis viral, pero aquí hay un aumento del peristaltismo. Por lo tanto, encontramos diarrea, pérdida de peso, esteatorrea. Vemos un cuadro agudo. En este caso, hay diarrea acuosa sin sangre, con escaso moco, 10 a más evacuaciones en 24 horas. Puede existir náuseas, vómitos, flatulencia. En casos crónicos, lo que encontramos es esteatorrea, malabsorción, pérdida de peso y trastornos electrolíticos. Vemos que las formas extraintestinales son muy raras, reportadas en pacientes con SIDA. Hay una diferencia entre pacientes, ¿no? Con estados de inmunocompromiso. Si son pacientes inmunocompetentes, encontramos diarrea líquida, dolor abdominal, meteorismo, astenia, adinamia, baja de peso, mala absorción y fiebre. Pero si son pacientes inmunodeprimidos, encontramos que los síntomas son diarrea crónica, anorexia, náuseas, vómitos y fiebre. En el caso de lo que es el diagnóstico, ¿no? Muchas veces se va a pedir examen parasitológico seriado, ¿no? Una técnica de flotación con sulfato de zinc, sondeo duodenal, vamos a encontrar biopsias intestinales, ¿no? Junto con la endoscopía y podemos hacer frotis con la técnica de Sien-Nielsen, donde los esporoquistes se ven teñidos de rojo escarlata y el resto de color transparente. Otras pruebas importantes, ¿no? Es la tinción auramina-rodamina fluorescente o la microscopía tinción ácido rápida modificada de Quinchón, la prueba del PCR, pruebas ultravioletas autofluorescentes, ¿no? Todos ellos van a ser mecanismos, ¿no? De diagnóstico. En el caso del tratamiento de Isospora belli, ¿no? El tratamiento correcto y el de primera línea va a ser el cotrimoxazol, ¿no? El cotrimoxazol, pues es el trimethoprim sulfametoxazol, ¿no? Va tanto para adultos como para niños. La pirimetamina es el fármaco de segunda elección. Ojo, pero segunda elección solo para adultos. No se va a recomendar en casos de niños.
Tenemos aquí al Plictosporidium, que pertenece al filo Apicomplexa. También son microorganismos intracelulares estrictos. Afecta lo que fue la superficie luminal del aparato digestivo, del humano y otros animales. Su desarrollo es monoxeno con reproducción sexual y asexual. Vemos que las especies patógenas para el hombre, ¿no? Principalmente es el Cryptosporidium hominis, luego Cryptosporidium parvum, el Cryptosporidium maleatridis canis y felis van a ocupar menos del 10%. ¿Listo? Entonces, Cryptosporidium hominis principalmente afecta al humano. Cryptosporidium parvum se encuentra en humanos y en varios animales. Aquí su morfología. Tenemos un oquiste cuyo tamaño va de 4 a 6 micras. Va a presentar esporozoitos. Su estructura es esférica o ligeramente ovoide. Su forma con doble pared y con estructura interna con esporozoitos. Vamos a encontrar un oquiste con pared delgada, ¿no? Que presenta una facilidad para romperse y liberar, en este caso, esporozoitos enquistados. Y el oquiste con pared gruesa que ofrece resistencia principalmente. Aquí su ciclo evolutivo, muy parecido al anterior. La parte externa, donde encontramos la esporogonia en el medio ambiente, y la parte interna, donde encontramos la esquizogonia y gametogonia en el hueso. Recordando que en la esporogonia, aquí vamos a encontrar al ooquiste, que es el estadio infectante, ¿no? Va a ser eliminado en las heces, contiene 4 esporozoitos desnudos en su interior. ¿Listo? Aquí todo su ciclo evolutivo. Recuerden que hay dos tipos de quiste, ¿no? 20% en la pared delgada, ¿no? Que afecta principalmente a personas inmunodeficientes, ¿no? Ahí se ocurre una autoinfección. Y el 80% de oquistes de pared gruesa, que infecta a todos los humanos. En el caso de la esquizogonia, ¿no? Vamos a ver que presenta pues una reacción asexual. Tenemos aquí que el esporozoito, ¿ok? El esporozoito se va a transformar en un trofozoito, ¿ok? Tenemos oquiste, esporozoito y la transformación a trofozoito. Este trofozoito divide su núcleo 3 veces y forma una célula con 8 núcleos. Luego viene el meronte 1, o denominado también esquizonte tipo 1. Estos esquizontes van a presentar, ¿no? De los 8 merozoitos, se van a liberar e infectan por separado a nuevos enterocitos. Y cada uno va a formar otro esquizonte. Aquí se denomina meronte tipo 2 o esquizonte tipo 2. ¿Listo? El cual pues va a contener 4 merozoitos esféricos y pequeños, ¿no? Esa es la reproducción asexual. ¿Qué pasa en la gametogonia? Que es la reproducción sexual. Estos 4 merozoitos, ¿no? Van a ingresar a un nuevo enterocito, ¿ya? E inician lo que es la gametogonia. ¿Formando qué? Mitogametocitos, es decir, origen masculino, y matrogametocitos, es decir, origen femenino. Los microgametocitos salen del enterocito y penetran a la célula,
que contiene un macrogameto fecundado y empiezan a formar nuevamente los ooquistes. En el caso de la patología, vamos a ver que la dosis infecciosa es cuando encontramos de 100 a 130 ooquistes. En el caso de su histopatología, es ver principalmente atrofias de microvellosidades intestinales, los cuales pues pueden indicar que hay edema e hipertrofia en las dictas de Lieberkühn, ¿no? Vamos a ver también eh, algunos mecanismos, como por ejemplo el transporte epitelial alterado, que es una reacción inflamatoria en células de la submucosa intestinal con células mononucleares, neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas de la lámina propia. Y tenemos también el infiltrado inflamatorio, el cual induce la liberación de citocinas, por ejemplo, los cuales se alteran los electrolitos y se produce la diarrea acuosa célebre. Recordando que en este caso el intestino delgado, ¿no? Principalmente Y1, es la localización inicial donde se disemina a lo que son las vísceras, en especial en pacientes inmunodeficientes. ¿Listo? ¿Cuál es el cuadro clínico de Cristosporidia? Si es un paciente inmunocompetente, va a presentar diarrea acuosa 3 o 4 veces por día. Vamos a ver también que el paciente puede presentar vómitos, un dolor abdominal difuso, flatulencias, malestar general y fiebre. En el caso de los niños, menores de 5 años, el paciente puede presentar deshidratación, puede presentar dolor y durante 1 a 2 semanas puede eliminar o quistes hasta por 4 semanas. Tenemos aquí también los síntomas en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Por ejemplo, el paciente va a presentar diarrea acuosa profusa, ¿no? De 6 a 10 evacuaciones por día. Va a presentar deshidratación, baja de peso, síndrome de malabsorción y el síndrome diarreico crónico. El diagnóstico, muy parecido al anterior, ¿no? El examen de heces para ver presencia de ooquistes, la tinción de Cienilsen, la técnica de Quinjón, donde se emplea fucsina fenicada, tinciones fluorescentes como la tinción Tluan de auramina, rodamina y la tinción con naranja atilina. Tenemos lo que son las pruebas de ELISA, inmunofluorescencia también, detección de antígenos en material fecal, ¿no? Por método ELISA y el PCR, ¿no? Ahí tenemos cómo se diagnostica el Plixtosporidio. ¿Cuál es el tratamiento? No existe un tratamiento eficaz, principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Recuerden que la resolución de la infección depende en gran medida del estado inmunológico del huésped.
En pacientes inmunocompetentes suele resolverse de forma espontánea, en pocas semanas, ¿no? Principalmente cuando encontramos, ¿no? Un aspecto esencial que sería la reposición hidroelectrolítica. Y en pacientes con VIH, necesariamente el control inmunológico mediante tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿cuál es el fármaco de elección? Nitoxamida, ¿ya? Tanto en pacientes inmunocompetentes, inmunodeprimidos. Y también va para niños. El fármaco alternativo, paramomicina, ¿ya? Es el fármaco de segunda línea, el fármaco alternativo, el cual también se recomienda para adultos y para niños. Encontramos aquí al Cyclospora cayetanensis. En el caso del Cyclospora cayetanensis, ¿no? Dentro de sus características es que es un protozoario emergente. Se le consideró un nuevo patógeno asociado con síndrome diarreico en pacientes con algún antecedente de haber viajado principalmente a México y Haití. ¿Ya? Se confundía principalmente con otras coccidias por la semejanza, ¿no? Y el nombre Cyclospora cayetanensis se dio en honor, ¿no? Justamente por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Donde se realizaron importantes investigaciones que llevaron pues en reconocimiento de este parásito como un patógeno en 1993. Vamos a encontrar aquí quistes no esporulados, ¿no? Es el estadio diagnóstico, forma esférica. Un oquiste esporulado, que es el estadio infectante, el cual contiene dos esporoblastos, ¿ah? Y cada uno con dos esporozoitos. Los esporozoitos y merozoitos presentan núcleo con nucleolo y van a presentar también un complejo apical constituido por mitronemas y rioctrías. Aquí el ciclo evolutivo igualmente, la esporogonia, que demora aproximadamente 15 días, es la parte externa, y la parte interna donde encontramos la esquizogonia, gametogonia en el huésped. Recuerden que la esporogonia es donde se producen esporozoitos infectivos, ¿no? Dentro de los esporoquistes del ooquiste. Ello es la fase externa. Y tenemos la esquizogonia con reproducción asexual, donde cada ooquiste ingerido va a liberar 4 esporozoitos, los cuales invaden enterocitos, intestino delgado, tanto duodeno y yeyuno, y ocurre la maduración y desarrollo de merontes, es decir, meronte tipo 1, tipo 2, que dan lugar a los merozoitos. En el caso de la gametogonia, es la reproducción sexual. ¿Listo? Cada merozoito infecta a otros enterocitos, desarrollando los estadios sexuales del parásito. Hablamos de la parte de los mitrogametocitos y los macrogametocitos, ¿ya? El mitrogametocito sufre exflagelación y fecunda los macrogametos, formándose el cigoto que rodea la pared quística, dando lugar a oquistes no esporulados, es decir, inmaduros. ¿No? ¿Cuál es la patogenia que incrementa la secreción de cloro y agua? La lisis de enterocitos, la atrofia de las vellosidades, la hiperplasia de criptas, el aumento del peristaltismo y la mala absorción de nutrientes. Aquí la incubación es de 7 días. Las manifestaciones dependerán mucho de la condición del huésped, de acuerdo a su edad, estado nutricional,
cantidad de ooquistes ingeridos. En pacientes inmunocompetentes, la diarrea es acuosa, explosiva. Puede llegar hasta 6 evacuaciones por día. Se puede autolimitar o persistir por 40 días a más. Y puede venir acompañada de náuseas, dolor abdominal, cefalea, fiebre y malestar general. En pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, VIH, la diarrea es más prolongada, ¿no? Puede durar desde 5 días hasta 12 meses, con mayor dolor abdominal, mala absorción intestinal, deshidratación y pérdida de peso. Diagnóstico. Principalmente la observación microscópica de oquistes en muestras fecales. Se puede confundir con lo que son oquistes de Clictosporidium, pero el de Citospora mide el doble, es decir, son mucho más grandes. Tratamiento, primera línea, climetoprim con sulfamethoxazol, tanto en adultos y niños, ¿no? Denominado también cotrimoxazol. Y el fármaco alternativo, ciprofloxacino, solo en adultos, ¿ok? Solo en adultos. ¿Cómo diferenciamos nosotros los coccidios entonces? Estos tres que hemos hablado. Ciclospora, Citosporidium y Isospora. Uno por el tamaño del oquiste, ¿no? Obviamente el isospora es mucho más grande, ¿no? El número de esporoquistes. Ciclospora presenta 2, Clictosporidium no presenta esporoquiste y el isospora presenta 2. Número de esporozoitos. Citospora, 2 esporozoitos y tanto Clictosporidium e isospora, 4 esporozoitos. ¿Listo? ¿Quién presenta autofluorescencia? El ciclospora. Autofluorescencia verde-azul. Clictosporidium, isospora, ¿no? Va a ser el Clictosporidium brillante y el isospora va a ser variable, ¿no? Y principalmente en la diferenciación de oquistes, tanto de Clictosporidium y ciclospora, esporozoitos visibles en Clictosporidium no tiene autofluorescencia, ¿no? Al no tener autofluorescencia, tampoco hay, pues, eh, en este caso, a nivel del citospora, ¿no? No presenta ensayo de anticuerpos, mientras que el citosporidium sí. Ellos sí se pueden eh, diagnosticar mediante ensayo de anticuerpos, mediante fluorescentes directos o ensayo inmunoenzimático, pero solo para Cryptosporidium. ¿Ok? Entonces, justamente esa es la parte de Noxas del día de hoy, ¿no? Hablar acerca de lo que son los coccidios principales. Listo. Dudas, consultas en este punto antes de pasar a lo que es toda la respuesta inmunitaria. Ninguna. Ok, listo.